Tengo el honor de participar con 2 capítulos en este nuevo volumen, el volumen 2 del turismo en Argentina, una mirada de la nueva ley, coordinado por Enrique Amadasi y José Luis López Ibáñez. En uno de ellos acompaño a Elisa Pastoriza en el capítulo que se titula Nuevas y viejas miradas acerca del turismo social en Argentina, una mirada de la nueva ley. Y en el segundo capítulo hago un análisis de la política de promoción turística en el exterior, muy vinculado sin dudas al turismo receptivo, al turismo internacional, ¿sí? Que comienza a implementarse a partir de la ley 25.997. En principio decirles que si bien son 2 capítulos que parten de temáticas muy antagónicas, bueno, tienen un gran punto en común, que es centrarse en el análisis de política turística. Centrarse sobre todo en la evaluación de las políticas turísticas, un área que no tenemos una gran tradición en términos de la academia, en lo que es el desarrollo de evaluaciones de políticas turísticas, ¿sí? Que está en pleno desarrollo, que realmente considero que es fundamental porque nos permite establecer un análisis crítico, sobre todo generar evidencia empírica que se comprometa con nuestras realidades, que se comprometan con los programas públicos que se están implementando y sobre todo que tenga la capacidad de poder generar datos, información, evidencia tendiente a mejorar estas políticas turísticas, es decir, identificar desvíos, identificar efectos no deseados, dificultades que se pueden presentar a la hora de implementar estos programas, ¿sí? Y que obviamente si no se desarrollan los análisis específicos en ese sentido se desconocen. Así que realmente creo que son capítulos que vienen realmente a hacer un aporte fundamental a la transferencia, tanto en términos de política de turismo social como en términos de política de promoción al exterior. A su vez son 2 capítulos que tienen la virtud de prestar atención a las 2 políticas que en su tiempo histórico fueron sin duda las grandes protagonistas de nuestras agendas sectoriales. Sin duda el turismo interno fue la principal política desarrollada por el Estado argentino a lo largo del siglo XX, muy vinculado a la importancia que en este tiempo tuvo el turismo nacional y sin duda el turismo receptivo es la gran política del siglo XXI y esto se puede ver muy claramente en términos presupuestarios, es decir, no tiene que haber una opinión o un análisis subjetivo, sino que cuando analizamos la evidencia empírica de nuestras políticas sectoriales nos encontramos claramente con esta realidad. Hoy en día el turismo receptivo en Argentina es sin duda la principal política sectorial. Es por eso que estos capítulos tienen la importancia de centralizarse en el análisis de 2 políticas que realmente han asumido un gran protagonismo a lo largo de nuestra historia. Ahora de manera muy breve voy a presentar y sobre todo identificar cuál es la estructura de análisis de cada uno de estos capítulos. En el capítulo del turismo social, como les decía, se aborda desde una perspectiva histórica que lo que intenta es establecer a partir de un análisis historiográfico, bueno, establecer una serie de lineamientos que den cuenta de continuidades y rupturas entre lo que fue la política impulsada por el primer peronismo, ¿sí? La política de turismo social en Argentina, es decir, la incorporación del turismo social por primera vez en nuestra agenda pública nacional, donde vamos a ver sin dudas que hay un discurso marcadamente obrerista, muy vinculado a lo que fueron las conquistas laborales de este tiempo histórico, muy vinculado a lo que era el pilar de la justicia social peronista y entender el disfrute del tiempo libre, del descanso, de las vacaciones en el marco de lo que eran las conquistas obreras. Analizar lo que fue el desarrollo de la política en sí misma con el despliegue de ese sistema estatal de colonias de vacaciones que implicó por primera vez designar específicamente recurso público al tratamiento de una política de turismo social, ¿sí? Para alcanzar un grado de desarrollo, ¿sí? En términos de volumen y en términos territoriales que no llegó a repetirse en ningún otro momento de la historia argentina. ¿Sí? Fíjense en la magnitud de esta política que a 70 años, 2 complejos estatales que formaron parte de este sistema de colonias de vacaciones, como lo fue Chapalmalal y Embalse, siguen sosteniendo la política de turismo social en Argentina. En segundo lugar, este capítulo se aboca a analizar lo que implica la política de turismo social que comienza a implementarse a partir de la sanción de la nueva ley. Ahí lo que se identifica más que nada es
una institucionalización de una serie de principios abocados al turismo social que comenzaban ya a visibilizarse, ¿sí?, desde comienzos, les diría yo, del 2000, ¿sí?, cuando fue la configuración de los famosos Master Plan en Turismo Social, que desarrolla la gestión de Lombardi, donde se empieza a ver por primera vez la necesidad de complementar los fundamentos sociales vinculados al turismo social, dando cuenta de la importancia del turismo social como una política de inclusión, como una política solidaria, como una política vinculada a los sectores vulnerables, con otros fundamentos que dan cuenta de la importancia del turismo social también como inductor económico, ¿sí? Sin dudas, vinculado a la cuestión de la importancia de desestacionalizar la actividad turística, ¿sí?, y a partir de una demanda de turismo social subvencionada poder sostener ingresos y empleo, ¿sí? A tal punto está tan presente en los master plan que vemos que en ese momento, ¿sí?, se crea un nuevo programa de turismo social, que fue el programa federal, que diversifica la oferta de turismo social de los complejos estatales con hotelería privada en hoteles 1, 2 y 3 estrellas. Es decir, empieza a articular la prestación estatal con la prestación privada, ¿sí? La política a partir del año 2005 que institucionaliza esta ley retoma este programa federal a tal punto que implica un relanzamiento del programa haciendo una serie de modificaciones, como es por ejemplo la incorporación del destino emergente más allá del destino maduro, y sin dudas implica una reactivación de las prestaciones turísticas, ¿sí? Cuando analizamos qué sucede con la implementación de esta política que crea o más que nada que consolida la ley 25.997, nos encontramos con que hay una política que reactiva prestaciones turísticas de turismo social que estaban absolutamente en caída desde la crisis del 2001, logra desarrollar realmente un proceso muy virtuoso de recuperación de los complejos estatales, ¿sí?, que reabre hoteles que estaban clausurados, que incorpora 2.000 plazas al sistema de turismo social. Sin embargo, cuando uno lo analiza esto en perspectiva, en el marco de lo que es la gran política turística en términos integrales, nos encontramos que el turismo social no ocupa ese lugar protagónico que supo ocupar en el primer peronismo y que mantuvo incluso hasta la década del 90. Cuando analizamos qué sucede con la política turística en términos de evidencia empírica, como es presupuesto, como es personal destinado, como es creación de programas y planes, como es institucionalización de organismos como subsecretarías, secretarías, direcciones, nos encontramos que sin dudas la institucionalización del turismo como actividad económica, el impulso del turismo receptivo como actividad de exportación clave, como lo determina esta nueva ley, sin dudas hace que el turismo receptivo internacional pase a ocupar un lugar absolutamente protagónico en términos de recursos, en términos humanos, ¿sí?, que origina que el turismo social, si bien crece en términos prestaciones, cuando uno lo analiza en términos históricos, ¿sí?, se mantienen los niveles previos a la crisis del 2001. Por tanto, hay importantes líneas de continuidad vinculadas sobre todo a la recuperación de los complejos, vinculados sobre todo a la reactivación de las prestaciones, a la institucionalización del turismo como derecho, pero también hay grandes lineamientos de ruptura con esa política del primer peronismo que no implica más que otra cosa que una continuidad de la política que se venía implementando. Ahora bien, ¿qué sucede con la política de promoción turística en el exterior? Es decir, ¿qué sucede con el capítulo en el cual abordo el impulso del IMPROTUR a partir del 2005? Bueno, sin duda, y a diferencia de lo que sucede con el turismo social, analizar la política de turismo receptivo a partir de la promoción en el exterior implica abordarlo en la coyuntura, es decir, no tenemos un referencial histórico como sucede con la política de turismo social para tomar como base de ese análisis y establecer un análisis en términos comparativos, una política previa, sino que lo que se toma de base en el análisis del IMPROTUR no es más que nada y fundamentalmente los propios principios, ¿sí?, los propios objetivos, los propios fundamentos, ¿sí?, que justifican el impulso de la política de promoción en el exterior, que no es más que nada y fundamentalmente que la creación en principio de un organismo específico, ¿sí?, asignado al crecimiento del turismo internacional y al posicionamiento argentino en el exterior, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística. Un instituto que no es un organismo más, sino que cuando uno analiza qué sucede con
el presupuesto público desde el 2005, nos encontramos con que es el organismo vinculado a turismo que más presupuesto reúne, ¿sí?, en términos sectoriales, dando cuenta sin dudas de que la necesidad de incrementar divisas internacionales, sobre todo en un proceso de que veníamos con un proceso de FAO ya por el año 2005, de incumplimientos de pagos, así que realmente el turismo internacional aparece muy vinculado a esa necesidad de atraer divisas internacionales. Y esto sin dudas trasciende la normativa y se desarrolla en términos de implementación, porque vemos que el organismo se comienza a ejecutar, empieza realmente a asumir un gran protagonismo en términos de presupuesto, en términos de recursos humanos, en términos de lanzamiento de programas y planes. Vemos incluso que todos esos instrumentos programáticos se traducen en acciones concretas, se implementan. Vemos cómo a partir del año 2006 que el Instituto empieza a desarrollar sus acciones año a año, Argentina crece en términos de posicionamiento en el exterior. ¿Sí? Vemos una mayor participación en las principales ferias turísticas internacionales, vemos un importante desarrollo de nuevos productos de marketing vinculados al visitante internacional, vemos desarrollo de press tip, de workshop para los principales tour operadores, vemos financiación en todo lo que tiene que ver con prensa internacional específica de aquellos productos que el instituto fue priorizando. ¿Sí? Vemos realmente que hay un posicionamiento muy marcado de Argentina en el exterior e incluso en términos de diversidad de mercado, porque vemos cómo a medida que el instituto logra consolidar su posicionamiento en términos de contactos con los principales actores sectoriales, bueno, esto se traduce muy claramente en un aumento también en el posicionamiento en los mercados, donde en los últimos años, por ejemplo, crece el posicionamiento de Argentina en mercados de alto gasto, como América del Norte, como Europa, como Asia. Sin embargo, ¿qué sucede en términos de resultados obtenidos? Es decir, cuando analizamos, cómo esta política implementada en términos de promoción al exterior logra contribuir a ese objetivo que se había formulado, que era aumentar los arribos internacionales, ¿sí? Y sobre todo aumentar el posicionamiento y los arribos de mercados de alto gasto. En ese punto, cuando analizo la evidencia, nos encontramos con que a pesar de todos estos esfuerzos que el instituto desarrolló, es decir, de implementación de esa política, ¿sí?, de recurso público invertido, los resultados fueron muy magros en términos de arribo, ¿sí? Más allá incluso de muchos premios y distinciones que obtuvo el instituto todos estos años en términos de imagen de marca, en términos de mejores productos en distintos segmentos, incluso en distintos destinos nacionales, nos encontramos que en términos de arribos, los arribos internacionales, ¿sí?, no solamente no crecen a lo largo de estos 15 años, sino incluso que en el periodo donde el instituto logra desarrollar todas sus acciones, alcanza incluso, les diría yo, el récord histórico en cantidad de acción promocional en el exterior, ¿sí?, obtiene, ¿sí?, los menores arribos e incluso se consolida el protagonismo de los países limítrofes como principales emisores de turismo en Argentina, ¿sí? Nos encontramos con que, lejos de diversificarnos en cuanto a nuestros países emisores, Argentina, en estos 15 años de desarrollar esta política de promoción al exterior, destinar mucho esfuerzo, destinar mucho recurso, aumenta nuestra dependencia a nuestros países limítrofes como principales países emisores de turismo en Argentina. Y acá, con esto ya finalizo. ¿Qué sucede cuando analizamos, qué otras variables ocuparon un lugar fundamental en términos de elección de viaje internacional? Nos encontramos con que sin dudas la lejanía o la accesibilidad en términos de visita entre términos de destino y área emisora, ¿sí?, así como el tipo de cambio, ¿sí?, es decir, la competitividad del peso argentino con otras monedas internacionales, sin duda son las gran protagonistas. Y vemos cómo, a medida que la distancia se achica y aumenta la accesibilidad entre Argentina y el país emisor, y el peso argentino, ¿sí?, se hace más competitivo con la moneda de ese país emisor, aumentan la cantidad de viajes independientemente de toda la acción promocional que se estuvo destinando en este tiempo.